Bienvenidos a este capítulo donde vamos a analizar el archivo que TypeScript genera actualmente con el comando tsc-init, porque este archivo ya viene con varias opciones modernas pensadas para proyectos actuales. Por ejemplo, en TypeScript 5.9 el equipo hizo algunos cambios a este archivo de configuración generado para que fuera más minimalista y más fácil de adaptar, precisamente porque mucha gente terminaba borrando gran parte de lo que es este archivo. ¿Qué es lo que hace realmente este archivo? Este archivo le dice a TypeScript cómo analizar el proyecto, cómo interpretar módulos, qué cosas revisar con más rigor y qué archivos generar cuando compilas. Un archivo tsconfig.json marca la raíz de un proyecto TypeScript y define los archivos raíz y las opciones del compilador. De manera resumida se puede decir que este archivo cambia el comportamiento completo del proyecto. Por eso es muy importante ver qué significa cada opción y en qué casos los podemos usar. Vamos a analizar este comentario inicial. Y es que solamente es un comentario informativo, ya que no afecta en nada al compilador. Está ahí simplemente para recordarte que existe la referencia oficial del tsconfig, donde se documenta cada opción. Entonces, si tienes alguna duda de qué significa cada una de estas opciones, puedes regresar a este video o simplemente puedes entrar a este link para conocer un poco más acerca de este archivo. Ahora vamos a entrar a la parte importante, que es el compiler options. Todo lo que está dentro de esta opción son reglas del compilador. Y aquí es donde decides cómo TypeScript se va a comportar a la hora de hacer la compilación. Vamos a empezar con el file layout. Aquí aparecen dos opciones, el root dir y el out dir. Estas dos opciones las vimos en el video pasado, sin embargo ahorita se los explico por si no lo vieron. Root dir nos va a servir para decirle a TypeScript dónde va a vivir nuestro código fuente principal. Es parte de cómo vamos a definir la estructura del proyecto. Lo más común o lo más normal, o al menos en los proyectos en los que he trabajado, es muy común trabajar con una proyecta src, que significa source. Esta carpeta la podemos encontrar dentro de la raíz del proyecto. Entonces, como el archivo tsconfig está a nivel raíz, bueno, le decimos que dentro de la posición o la ubicación del tsconfig / la carpeta source, bueno, aquí va a vivir todo nuestro código fuente. Y de esta manera TypeScript entiende que la raíz del código está en esta carpeta. Cosa que nosotros lo tenemos así y así lo vamos a dejar. Ahora, la configuración del outdir sirve para indicar dónde queremos que se escriba el código de manera compilada. Si no lo definimos, TypeScript puede emitir algunos archivos junto al código fuente, que fue justo lo que comentaba en el video pasado. Outdir es la opción destinada a separar la salida compilada y fuente. Es decir, en nuestra carpeta source vamos a tener nuestro código fuente, que es el que vamos a escribir, que es el que vamos a tipar, que es el que vamos a agregarle todo, donde vamos a estar trabajando. Pero la carpeta dist va a tener los archivos compilados de la carpeta source. Por ejemplo, ahorita tenemos nuestro archivo index.ts, que es el console log que creamos en el video pasado. Y si ejecutamos el comando para compilar, vamos a tener nuestros archivos compilados. Y bueno, que era lo que les comentaba en el episodio pasado, que si no le ponemos el outdir de la carpeta dist, estos archivos los va a agregar dentro de nuestra carpeta source. Por eso es muy importante agregar esta carpeta, que es donde van a estar los archivos compilados. Y podemos ver que tenemos un index.js, index.d.ts, index.js.map y el index.d.ts.map. Más adelante vamos a ver qué significa esto, pero bueno, son archivos que a lo mejor sí nos ayuda bastante, pero lo que nosotros necesitamos entender es nuestro código principal. Esto es para que el navegador lo pueda entender y pueda entender los tipos. Continuando, tenemos las configuraciones del ambiente. Y en este caso tenemos nuestro módulo. Module define cómo maneja TypeScript los módulos. Por ejemplo, Node.next está pensado para replicar el comportamiento moderno de Node.js. De esta manera permitimos trabajar correctamente ya sea con ES Modules y CommonJS dependiendo del contexto. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Vamos a ver cómo cambia la compilación dependiendo del valor de módulo. En este caso lo tenemos como Node.js. Vamos a cambiarlo a CommonJS. Vamos a crear un archivo nuevo. Vamos a ponerle example.ts, que es TS de TypeScript. Y vamos a agregar import fs from nodefs. Esto ustedes no lo tienen que hacer, simplemente vean la diferencia de cómo se compila con una opción o con otra. Y vamos a ponerle export const version es igual a 1.0.0. Ese código no significa nada, simplemente es para que vean cómo se va a compilar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a correr nuestro comando de compilación. Vamos a tener errores, pero nos interesa el example.js. Y podemos ver
que TypeScript convierte lo que es nuestro import y el export en require y en export. Eso es lo que hace CommonJS. Ahora vamos a eliminar todos los archivos de aquí y vamos a cambiar la configuración de CommonJS a ESNext. Vamos a volver a compilar, vamos a abrir otra vez nuestro example.js y aquí podemos ver que TypeScript no transforma nada, dejó los módulos tal cual, y esto depende de que el entorno soporte ES-Modules. Ahora, la otra opción que tenemos es Node Next. Vamos igual a borrar los archivos, vamos a volver a compilar, vamos a abrir nuestro example.js y podemos ver que cambió la compilación. En ese caso con Node Next, TypeScript decide si usar ESM o CommonJS según el archivo. También respeta nuestro package JSON, que aquí tenemos que agregarle un type y vamos a ponerle, por ejemplo, ya sea module o CommonJS. Entonces de esta manera aquí tenemos CommonJS y por eso nos compiló de esta manera nuestro archivo example.js. Y por último también usa la misma lógica de resolución que el Node moderno. Por ejemplo, si aquí en type tenemos module, vamos a ponerle module, entonces Node Next, que sería la configuración de aquí, Node Next, va a generar código ESM. En cambio, si tenemos aquí CommonJS, que era lo que teníamos, va a generar código compatible con CommonJS. ¿Cuál es la opción más realista para proyectos modernos? Es esta de aquí, Node Next, porque replica el comportamiento real del runtime, evita problemas entre desarrollo y producción y además permite trabajar con ambos sistemas de módulos. Por eso se puede decir que es la opción recomendada actualmente. Seguimos con Target, y Target indica a qué versión de JavaScript va a compilar TypeScript. Dependiendo del valor que usemos, TypeScript puede transformar nuestro código a una versión más antigua o dejarlo de manera casi intacta. Vamos a ver ahora cómo cambia la compilación. Vamos a modificar nuestro archivo y vamos a ponerle aquí const add es igual. Vamos a crear un arrow function, un argumento a de tipo number y b de tipo number, arrow function, y sería a más b. Y podemos agregar aquí punto y coma o simplemente dejar. Ahora vamos a agregar aquí, vamos a cerrar esto, vamos a cerrar esto y vamos a cerrar esto. Ahora en target vamos a ponerle ES5. ¿Qué pasa? Vamos a eliminar también estos archivos. ¿Y qué pasa cuando compilemos? Vamos a ver nuestro example. Y aquí TypeScript transformó el arrow function a una función tradicional. Y es que esto se hacía para compatibilidad con navegadores antiguos. Ahora vamos a volver a eliminar esto. Es más, ¿saben qué? Podemos simplificar esto. Vamos a crear que cuando haga build elimine estos archivos. Simplemente lo dejamos de esta manera. Entonces cuando hacemos build se van a eliminar y se van a volver a crear. ¿Sale? Para no estar eliminando a cada rato. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer en tsconfig? Vamos a ponerle ES 2017. Vamos a volver a compilar. Vamos a ver el resultado. Y aquí podemos ver que ya se respetan funciones modernas como arrow functions, pero otras features más nuevas podrían transformarse. Por último, vamos a ver aquí el ESNext. Vamos a volver a ejecutar. Vamos a entrar al archivo example.js y aquí TypeScript prácticamente no transformó el código. Así que de esta manera asume que el entorno, ya sea Node, que es backend, o navegador, ya soporta JavaScript moderno. Para que les quede un poco más claro, vamos a crear una función asíncrona, async function, get data, return data, y vamos a volver a cambiar. Vamos a agregarle aquí ES5, vamos a ver qué es lo que nos crea, y aquí TypeScript transformó el async await en código muchísimo más complejo. Ahora, si le ponemos aquí un ESNext, vamos a compilar, y aquí podemos ver que no hay transformación. Podemos decir que en proyectos actuales con Node moderno, ESNext, la opción de ESNext suele ser la mejor opción. Ahora vamos a ver qué son los types, y es que esta opción controla qué paquetes de tipos globales se incluyen automáticamente. Si la dejas como arreglo vacío, estás diciendo que no quieres incluir ningún paquete global de types por defecto, y es que eso evita que se filtren tipos globales no deseados al proyecto. La referencia oficial describe types justamente como la lista de paquetes de tipos que se quieren incluir, y aquí es muy importante que les explique algo. Si estás en Node en la parte de backend y quieres tener tipos como process, buffer o los módulos nativos, normalmente usaríamos aquí Node, y además instalaríamos un paquete, por ejemplo npm install dependencia de desarrollo @types Node, y esto el propio archivo de tsconfig te lo sugiere en esta parte. Así que por el momento vamos a quitar esto y vamos a dejarlo así. Ahora esta parte del lib va a definir qué bibliotecas de tipos integradas estarán disponibles. Por ejemplo, algunas APIs de JavaScript moderno o del navegador. TypeScript va a documentar lib como la forma de elegir las definiciones de biblioteca incluidas en la compilación. Por ejemplo, si trabajamos con JavaScript moderno,
algo como esto podría tener sentido. Vamos a la sección de Other Output. Y aquí viene una parte clave para entender por qué aparecieron tantos archivos cuando compilamos nuestro proyecto. La parte de Source Map hace que TypeScript genere archivos js.map, como estos de aquí. Esos archivos sirven para depuración únicamente, porque conectan el JavaScript compilado con el TypeScript original. El declaration hace que TypeScript genere archivos .d, que son archivos de declaración de tipos. Son útiles cuando publicamos librerías o queremos exponer tipos a otros proyectos. Y si entramos, bueno, aquí se puede ver la información. En este caso no tenemos tipos, pero bueno, aquí estarían disponibles en caso de que los tuviéramos. Por ejemplo, si tenemos esta función suma que tiene a de tipo número, b de tipo número y retorna un número, entramos a example.d y podemos ver que aquí ya tenemos la declaración de tipos. Ahora, la parte de declaration map, esto va a generar mapas para justamente estos archivos de declaración, es decir, serían estos archivos llamados d.ts.map. Y son muy útiles para navegación avanzada y tooling alrededor de lo que son las mismas declaraciones. Se puede decir que si yo activo Source Map, Declaration y Declaration Map, TypeScript no solamente va a generar nuestro archivo compilado de TypeScript a JavaScript, sino que también va a generar mapas y archivos de tipos. Por eso, si además no configuro el loaddir, el proyecto se me llena de archivos y pierde totalmente la legibilidad. Imaginemos que estos archivos estarían dentro de nuestra carpeta source. Simplemente el loaddir nos va a ayudar a hacer que todo lo compilado de TypeScript a JavaScript esté en esta carpeta dist y simplemente nosotros la ocultamos porque no tenemos nada que mover ni tocar aquí. Ahora, no sé cómo pronunciar esta sección, pero vamos a ver esta sección. Y es que la opción de no unchecked index access hace que cuando accedes por índice a un array u objeto indexado, TypeScript va a agregar un define a los resultados no garantizados. Por ejemplo, vamos a entrar a nuestro archivo example y vamos a agregar const users es igual a Ana Luis y vamos a entrar const user es igual a users en su posición número 5. User en su posición número 5. Sin esta opción, TypeScript puede tratar user como string. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí false y podemos ver aquí abajito, justamente aquí, user es de tipo string. Pero si le ponemos true, vemos que en realidad user es de tipo string o un define. Y es que esto nos va a obligar a validar antes de que podamos usarlo. ¿Por qué? Porque ¿qué significa esto? Con esta opción desactivada, no hace una comprobación de que en realidad exista users en su posición número 5. Y es que aquí tenemos la posición 0 y la posición 1, pero la 5 no. Entonces, si imprimimos esto, console.log user, esto nos va a imprimir find. ¿Por qué? Porque no existe. En cambio, si lo activamos, vamos a hacer la comprobación y podemos ver que puede existir string, puede ser un define. Eso nos va a servir muchísimo para tipar en estos casos donde no sabemos si el índice corresponde o existe realmente en nuestro arreglo en este caso. Ahora, esta opción de Exact Optional Property Type hace que las propiedades opcionales se interpreten de una forma más exacta. La diferencia clave es que TypeScript va a distinguir entre que una propiedad que no existe o una propiedad que existe pero vale un define. Por ejemplo, vamos a agregar el type user y vamos a agregarle que debe de tener uno de tipo string, pero el nombre lo vamos a hacer opcional. Esta opción primero vamos a ponerlo como false y vamos a hacerle esto. Const user es de tipo user igual a ser un objeto con el nombre undefined. Y es que esto es válido porque TypeScript interpreta esta parte de aquí como, vamos a agregar un comentario, name string o undefined. Entonces esto es válido. ¿Por qué? Porque permite asignar un define de manera directa. Ahora, si le ponemos aquí true, vemos que ya nos genera error, porque ahora TypeScript entiende que name significa puede no existir, pero en caso de que sí exista, sí o sí debe ser un string. Entonces aquí le podemos poner Leonardo y ya no va a haber error, o simplemente puede que no exista y no va a haber error, pero no le podemos asignar directamente un define. ¿Por qué? Porque activamos esta opción. Ahora nos vamos a la parte de Style Options. Y es que la de No Implicit Returns marca error cuando una función no devuelve valor en todos los caminos posibles. Eso está documentada como una comprobación de estilo y seguridad del flujo. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a crear una función getValue x de tipo number. Abrimos llaves. Si x es mayor que 0, entonces retornamos x. Aquí falta un retorno para otros casos, es decir, que sí o sí debemos indicar el tipo de valor que va a retornar la función. Entonces vamos a activarlo.
Vamos a descomentarlo. Y aquí nos aparece un warning. No todos los caminos retornan un valor. Esto nos aparece simplemente si activamos esta opción de no implicit return. Vamos a comentarla. Ahora, la parte de no implicit override. Y es que esta opción obliga a usar la palabra override cuando sobreescribimos un método de una clase padre. Y es que el objetivo es evitar errores silenciosos cuando creemos que estamos sobreescribiendo algo, pero en realidad no lo estamos haciendo. Por ejemplo, vamos a crear una clase animal, ejemplo speak. Y speak va a imprimir console log animal makes. Si no tenemos esta opción activada, es decir, así como la tenemos que está desactivada, vamos a crear otra clase, class dog extends animal, y le podemos poner algo así como speak console.log dog bar. Y es que aquí hay un error. El método se llama speak en lugar de speak. Bueno, se pronuncia casi igual, o no sé cómo pronunciarlo, pero vemos que hay diferencia. Aquí hay una A y aquí hay doble E. TypeScript de esta manera no va a marcar error, simplemente va a crear este método nuevo. Y en runtime vamos a ver que el método original sigue existiendo y vamos a tener muchos conflictos. Y es que ese tipo de errores es difícil de detectar, porque creemos que estamos sobreescribiendo un método, pero no lo estamos haciendo. Ahora vamos a activar esta opción y vamos a ver que ahora TypeScript exige que declaremos explícitamente cuando sobreescribimos un método. En este caso vamos a agregarle override y vamos a agregarle speak. Y vemos que todo bien, pero si tenemos el mismo error que teníamos antes, vemos que estamos teniendo aquí un errorzote que TypeScript nos hace ver y ahora marca error de manera inmediata, ya que no existe ningún método llamado speak con doble E en la clase padre, que sería la clase animal. Y aquí dice, este miembro no puede tener un modificador override porque no está declarado en la clase padre, que es animal. En realidad nos referíamos a speak y decimos, ah, sí, tienes razón, qué tonto yo. Ya lo pongo y ya funciona y nos evita muchos errores que podemos llegar a tener. Vamos a volver a comentarlo. Ahora, no unuse local. Con esta opción va a marcar error si declaramos variables locales que nunca usamos. Por ejemplo, vamos a crear uno que se llame const message es igual a, no sé, hola. Y vamos a habilitarlo y aquí nos va a salir un warning. Message está declarado, pero su valor no es leído en ningún momento. Simplemente está ahí flotando, solamente consume memoria y pues nos dice, bueno, haz lo que quieras, o lo usas o lo borras. Sabes que en este caso vamos a borrar. Vamos a volver a comentar esta opción. Y tenemos el no unuse parameters. Y esta opción marca error cuando una función recibe parámetros que no usa. Por ejemplo, función, no sé, read, vamos a recibir un name de tipo string, age de tipo number, y vamos a simplemente return, hola, y le ponemos number. Ahorita no hay ningún problema, pero si habilitamos esta opción de aquí, debe de tener el warning. Sabes que age está declarado, pero su valor no está leído. Y estos dos nos sirve bastante para cuando estamos declarando algunos variables o algunos parámetros, como en este caso, y no los estamos usando. Ya sea que en realidad, sabes que se me olvidó y es hola, tengo tantos años, ¿no? Y ya lo podemos usar. Y ya sea que creamos variables y se nos olvidó agregarlas o simplemente ya no las ocupamos. Vamos a volverlo a comentar. Esta opción de no fall through case in switch evita que un case en un switch continúe ejecutándose en el siguiente sin un break o return u otro control explícito. Este comportamiento se le conoce como fall through. Ahí está difícil de escribir. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a crear aquí un const status es igual a open y le ponemos un switch status. Cuando está abierto, entonces le ponemos un console log task is open. Le quitamos el break y cuando esté cerrado, close log y the task is closed. Vamos a desactivarlo. Vamos a ponerle aquí false. Y bueno, ahorita podemos ver que tenemos un error. Hay que ignorarlo, pero no hay ningún warning. ¿Por qué? Porque lo tenemos desactivado. En cambio, si tenemos activada esta opción, vamos a ver que ya tenemos un warning y nos aparece que el fall through, que es lo que les decía, case in switch, aquí hay un error. Porque al no haber un break, el flujo continúa al siguiente case. Es decir, entra aquí, no hay un break y también entra acá. Entonces vamos a tener ahí un error. ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo? Simplemente le ponemos aquí un break y ya se soluciona todo. Y bueno, también aquí le agregamos un break. Ahora, la opción de no property access from index signature. Está muy largo el nombre. Esta opción hace que TypeScript sea más estricto cuando accedemos a propiedades que provienen de un index signature. Es un poco más complejo, pero igual se los explico para que cuando ya entiendan un poco más de TypeScript, bueno, puedan regresar a este video, a esta parte y entenderlo un poco más. Pero es que esta opción nos obliga a usar un acceso con corchetes en lugar de notación de punto. Si no me entienden lo que les digo, les voy a poner igual ejemplos. Vamos a crear aquí un tipo que se llame error. Vamos a abrir llaves y va a ser de manera un poco dinámica. Que
string de tipo string. Si no entienden esto, no se preocupen, más adelante vamos a estar trabajando en algunos tipos y estos pueden incluir estos ejemplos. Vamos a crear una variable que se llame errors, va a ser de tipo errors y vamos a abrir llaves y va a ser un objeto vacío. Y en este caso vamos a tener errors.name. Bueno, simplemente con la opción desactivada, TypeScript va a permitir esto sin ningún problema. Pero obviamente tenemos un problema. TypeScript no puede garantizar que la propiedad name realmente exista y en este caso no existe. Este código puede romper en runtime, en tiempo de ejecución. Porque ¿qué pasa si hacemos console.log errors.name? Queremos ponerle mayúsculas, to uppercase. Bueno, esto nos lo va a permitir porque errors.name en realidad podría ser un define. De hecho aquí no está saliendo un error, pero no es el error que nosotros queremos que nos salga. Ahora, ¿qué pasa si lo activamos? Aquí ahora sí ya nos está saliendo este error. Este es el error que nos interesa. ¿Cuál es la manera correcta de hacerlo? Vamos a ponerle errors, abrimos corchetes, name, y si queremos ahora sí hacer algo como to uppercase, es decir, ponerle mayúsculas, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, const error name, ejemplo, error name, y vamos a corroborar si error name, es decir, si hay un error, entonces .log error name to uppercase. Ahora estamos siendo explícitos sobre el acceso dinámico. Y es que la notación punto, que es como lo teníamos antes, es decir, de esta manera, parece acceso seguro y conocido. Sin embargo, la notación de corchetes, que es esta otra opción, deja claro que es dinámico. En este caso, esto es dinámico. Muy bien, ya casi terminamos. No se preocupen, si quieren descansen aquí, no pasa nada, es mucha información, yo lo sé, pero creo que es muy importante que conozcan qué significa cada opción y en qué casos podemos activarlo o desactivar. Esta parte de strict va a activar la familia de comprobaciones estrictas de TypeScript. Por ejemplo, la documentación dice que equivale a habilitar un amplio conjunto de verificaciones que fortalecen la corrección del programa. En este caso lo tenemos como true y vamos a ponerle aquí let username de tipo string y le vamos a ponerle nulo. Con esto de strict en true, que es lo que tenemos, esto nos va a marcar error. Si le ponemos false, simplemente no se marca el error. Entonces es recomendable tenerlo en true porque nos va a ayudar bastante a detectar algunas inconsistencias en nuestro código. La parte de JSX, esto va a controlar cómo se maneja los archivos JSX. Por ejemplo, React-JSX corresponde al runtime moderno de React para JSX. La referencia oficial del tsconfig documenta JSX y sus modos de transformación. Entonces para backend no nos va a servir, para frontend en caso de que trabajemos con React o con archivos JSX sí nos va a servir para que nos diga explícitamente cuáles son los errores que estamos teniendo a la hora de estar escribiendo código específicamente para este framework. Y es que esta opción solamente tiene sentido si nuestro proyecto usa JSX, que era lo que se explicaba, o React. En un backend de Node puro normalmente sobra y lo podemos quitar. Esta opción de verbatim module syntax le dice a TypeScript, ¿sabes qué? No modifiques mis imports ni exports, déjalos exactamente como escribí. Y es que TypeScript normalmente puede eliminar, transformar o reescribir imports dependiendo de cómo los usemos. Con esta opción activada, eso deja de pasar. Un ejemplo, tenemos import y le ponemos type user from y no sé, tengamos una carpeta llamada types y le ponemos export function y que va a ser print user. Vamos a recibir un parámetro de tipo user que justamente es el que estamos, se supone, importando. Ahorita no tenemos ese código, pero vamos a hacer una simulación. Vamos a ponerle console.log sin la opción activada, es decir, vamos a comentarla o ponerlo en false. Simplemente a la hora de compilar, vamos a nuestro archivo example y vamos a ver que aquí no tenemos nada de ningún tipo. A lo mejor este código que es como un JS no lo pueden entender muy bien porque a lo mejor es un poco engorroso como ese tipo de código que la verdad es que puede traer más confusión, pero les enseño rápido que si lo activamos, compilamos, vemos aquí que ya nos está exportando los tipos. Y es que TypeScript mantiene el import incluso si solamente era de tipos. Si quieren tenerlo un poco más de manera visual, vamos a cambiar node next y vamos a ponerle esNext, volver a compilar y bueno, ya tenemos un poco mejor. En este caso estamos importando nada de tipos porque en realidad los tipos son de TypeScript, pero si tenemos desactivada esta opción, vamos a volver a compilar, se elimina y ya no existe nada de ningún tipo porque ya no lo está haciendo, le estamos diciendo a TypeScript que no pasa nada. Si tenemos esta opción activada, que era como estaba, le estamos indicando a TypeScript que no modifique ni imports ni exports, que los deje exactamente como los escribimos. Y bueno, estas opciones ya son un poco más avanzadas, es un poco complejo
darles ejemplos de cómo funcionaría cada una de estas opciones, así como lo hicimos con estas otras opciones de acá arriba. Y ya si quieren algo un poco más complejo que estén trabajando ya más adelante, bueno, pueden ver sin ningún problema la documentación o unos ejemplos de cómo trabajar con estas opciones. Y pues bueno, creo que sería todo sobre este archivo. Este archivo tsconfig es para entender qué decisiones toma TypeScript por nosotros y cuáles debemos ajustar según el proyecto. Algunas opciones controlan, por ejemplo, la salida, otros controlan los módulos, otras el rigor del sistema de tipos, que era lo que estábamos viendo, que a veces aparecen los tipos, a veces no, y otras opciones que pueden afectar el rendimiento de nuestro compilador. Y es que un tsconfig se entiende para satisfacer las necesidades del proyecto y luego lo adaptamos. No sirve simplemente copiar y pegar de un proyecto en caso de que estés creando uno nuevo. No sirve, sabes que me gustó esta opción y la voy a poner así. No, simplemente hay que adaptarlo, depende de las necesidades que nosotros tengamos. Y una vez teniendo eso, podemos eliminar todas las demás, que eran las que teníamos. Y simplemente podemos dejarlo de esta manera, como lo hicimos en el video pasado. Pues bueno, espero que les haya gustado bastante este video. Ahora sí, en el siguiente vamos a entrar a nuestro segundo bloque, que son tipos esenciales, donde vamos a ver tipos básicos, inferencia de tipos, arrays y tuplas, objetos tipados, entre otras cosas más. No los quiero bombardear de información, fue bastante para este video, pero nos vemos en el siguiente, donde ya vamos a introducirnos a TypeScript bien, con los tipos básicos, y vamos a poner algunos ejemplos para que podamos ya empezar a trabajar en esta extensión de el lenguaje de programación JavaScript. Espero que les haya gustado este video y nos vemos hasta el siguiente. Adiós.